Buenas noches, una nueva edición de Grano del Sistema. Recuerden que con los comentarios se encuentran la ley del libre y disfrute del Grano del Sistema 480, Adiós Navidad, y del Tercer Ojo, análisis postelectoral, entrevista a Romina Rocha. Y los textos se publican en Reconquista, reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Microsoft suspendió mi cuenta de Hotmail, elgranosistema@hotmail.es, por no cumplir con los requerimientos del contrato. Por lo tanto, los que se comunican por correo deberán hacerlos a las 2 de las 2. elgranosistema@protonmail.com o rutilante110@gmail.com. Quiero acompañar el sentimiento a Ricardo Iorio por el fallecimiento de su padre el viernes pasado. Cuando se ingresa al sitio de Infobae, el título es Hacemos Periodismo. Al recordar la nota donde se refiere a la muerte del padre de Iorio, entendemos que es periodismo de mierda. El típico mercenario del régimen. No se puede hacer esa nota a una persona que perdió a su padre en una situación trágica. Como la nota no tiene firma, de todo corazón le deseo lo mismo al jefe de redacción y al propietario. El señor Haddad nos debe una explicación de cómo se hizo propietario de un canal de televisión. Pues 6 meses antes, en un reportaje que le hiciera la señora Mirta Legrand, cuando había comprado Radio 10, la conductora le preguntó por un canal de televisión. Su respuesta fue que para eso hacía falta mucho dinero y él no la tenía. Después apareció con C5N. Estos días se celebran 2 eventos fundamentales ignorados por los argentinos y de los que voy a hablar en el próximo programa: el Día de la Tradición y el combate a la vuelta obligada. Alberto Fernández viajó este mes al G20 y al Congreso por el Cambio Climático. Lo hizo después de una dura derrota electoral. Por lo tanto, llegó servidito para recibir las instrucciones del diablo. No soy ingenuo, lo vengo repitiendo hace mucho tiempo que soy parte del problema, pero por si le quedaba, aunque sea una pequeña línea de vergüenza, una vez que se metió en la Salamanca y le hicieron firmar con tinta china, se trajo la bandera de remate de la Argentina. A su regreso, lo primero que dijo es que nuestro país acepta y propone un pacto climático. Es decir, comiencen a prepararse para el cierre de centrales eléctricas contaminantes y de alimentación basura, menos productos naturales y más químicos. Agenda 2030 al palo. Se cancela definitivamente la posibilidad de un país industrial y se regalan los recursos naturales. Para ese proyecto, 2/3 de la población argentina sobran. ¿De qué forma se lo van a sacar de encima? Lo saben solo ellos. Es un plan a largo plazo. Un país empobrecido paulatinamente va deteriorando su salud, sumado a la contaminación alimentaria y un descenso del nivel de vida, en 2 o 3 décadas llevará adelante su plan. Por otro lado, el nivel educativo y cultural, comparado con 40 años atrás, es notable el descenso, lo que colabora con la desaparición de una nación. Muchos me ven apocalíptico, me han dejado de ver por eso. Los más jóvenes lo verán, los más viejos no. Recuerden los que lleguen que alguien les avisó. Es irreversible. En un país que en 50 años tuvo una decadencia constante, solo se deben comparar los índices económicos y sociales para corroborarlo. Un país en esas condiciones, con un presente más negro aún, no tiene salida en medio de el mayor plan siniestro de la élite gobernante global. Y uno de los máximos responsables de esta situación, y esto es por información que no puedo detallar por cuestiones de seguridad propia, es Mauricio Macri. En 2015 se encaprichó en una fuerte discusión con su padre de ser presidente en ese momento, cuando todos le aconsejaban que debía seguir el kirchnerismo para que ellos se hicieran cargo del desastre que habían armado y se quemaran para siempre. No escuchó a nadie, para colmo, sobre el llovido mojado, no dejó cagada por hacer y los trajo de vuelta. Y encima envalentonados porque lo votaron otra vez. Y así llegamos a fines de 2021, en medio del mayor desastre global conocido y programado y con el peor gobierno local posible. La ecuación y el resultado no pueden ser más que uno: la desaparición de la Argentina con la que hemos crecido. Ningún protagonista tuvo grandeza, honestidad y valor. Todos eligieron el camino más fácil de la corrupción.
Algunos eran parte del sistema, otros no. Solo pobres perejiles que cuando vieron un mango se vendieron sin problemas. Y cuando sostengo que no todos fueron parte, es porque la élite tiene una sangre especial y discrimina. No todos se sientan a su mesa. Puedo dar fe de los papelones que hacían cuando los candidatos a presidente se sentaban a cenar en Olavarría y los candidatos a gobernador de Buenos Aires en azul. Cómo se reían entre bastidores viendo que no sabían qué hacer con tantos cubiertos y copas. Por eso Macri nos cagó. Porque él es Blanco Villegas y no aceptó los consejos de su clase y al final los cagó a ellos también, porque esa oligarquía terrateniente local no está considerada en la Agenda 2030. Hace años que vengo hablando del pacto PRO-K y muchos decían que estaba loco. Macri gobernó 4 años y nadie importante del kirchnerismo fue preso. Solo detuvieron a algunos que se le habían bajado el pulgar por una mexicaneada a la muerte de Nefastor. Está todo perdido. ¿Hay algo para hacer? Sí. Organizarse los que piensan diferente. Voy a pasar a números reales los comicios del domingo pasado. Escuchen con atención. Las elecciones de 1983 fueron las que más asistencia tuvo. 85.61%. Si restamos lo que votaron hace una semana, 71.42%, la abstención real fue del 14.19%. Eso en número de votantes significa 4.871.851. Si le sumamos blancos y anulados 1.153.880, tenemos un total de 6.025.731. ¿Vamos tomando conciencia cuántos somos? La historia argentina cambió el 17 de octubre de 1945. ¿Saben cuántos cabían en la Plaza de Mayo llena? 140.000. El 12% de los blancos anulados el domingo pasado. Esto es pura y exclusivamente organización. No hay otro modo de vencer al régimen. Me olvido de la abstención. Con el 30% de los blancos y anulados organizados, nos quedamos con el paquete. Algunos dirán que es imposible. A ver, lo imposible ya está hecho. Lo posible ya está hecho. El no lo tenemos de antemano. Tenemos que ir en busca de lo imposible. Todos esos que no creyeron tienen que comenzar a vincularse con la verdadera disidencia, que no es difícil identificarla. Quien avale cualquier acción del régimen, por mínima que sea, es disidencia controlada. Con ese filtro llegamos enseguida a quienes realmente ponen la cara. Como dijo un día Ricardo Balbín, hasta 5 minutos antes de la muerte hay esperanza. Esto lo envió un oyente. Obra construcción. Ayer, por el miércoles. De los 16 operarios, 23 dieron parte de enfermos. Los 13 presentes, más el delegado, fueron cargados en la caja de un camión que pasó puntualmente a las 13 por la puerta de la obra y seguía en dirección a la Plaza de Mayo, amenaza mediante de haber podido contar los 20. El martes anterior, alrededor de las 13 horas, con todo confirmado, el delegado se había acercado al director de obra y anuncia que al día siguiente tenía que portar por lo menos 20 operarios para ir a la marcha en Plaza de Mayo. Lamentablemente en esta situación no hay mucho por hacer si no quieres ponerte el sindicato en contra, ya que tienen la fuerza para parar la obra. Dicho y hecho, se comenzó a suspender toda la briganeada sobre la obra. Dejaron una obra totalmente vacía, con una pérdida aproximada de 6,5 millones de pesos y un atraso de la planificación general de 7 días que genera mayor costo de obra. No es solo el tránsito lo que se corta con una manifestación, también son las inversiones que darán trabajo a todos. De más está decir que el delegado lo pone el sindicato y no trabaja. Se la pasa en el obrador pidiendo bizcochitos, asados y rara vez sale a verificar que todo esté bien en la obra donde se lo emplean igual que cualquiera de los otros operarios. Esto lo publicó Panam Post y vean cómo van cerrando el círculo, que esto no se detiene nunca. Interpol celebrará entre el 23 y el 25 de noviembre en Estambul, Turquía, una asamblea general en la que no solo se elegirá el nuevo presidente, sino que también se pondrá en juego la reputación del organismo.
y es que el principal candidato a ocupar el cargo es el general emiratí Ahmed Nasser al-Raisi, acusado de torturas y violaciones de los derechos humanos. La reputación de su país tampoco le ayuda. France 24 agrega que la Interpol recibió en 2017 una donación récord de 50 millones de euros de los Emiratos Árabes Unidos, lo que lleva a la agencia francesa a plantearse el interrogante de cuánto no mejorará ese dinero las posibilidades del general emiratí para ser electo, a pesar de que su eventual designación está muy lejos de ser unánime. Pero el polémico general emiratí no es la única amenaza a su reputación que enfrenta la Interpol. En la agenda de la próxima asamblea también se espera la llegada del comité ejecutivo de la organización del policía chino Hu Binchen, según afirma France 24, responsable de la represión contra la minoría musulmana de los uigures. Aquí sale a relucir en una investigación reciente de The Guardian, en la que se sugiere que la Interpol se ha convertido en el brazo largo de los regímenes opresores, pues el trabajo periodístico concluye que China, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos son los países que más utilizan las alertas rojas con fines políticos. Y otro hecho de cómo controlan y tergiversan todo. En el programa subido el sábado, publico algo con sentido de la isla de Guadalupe. La noticia venía en italiano y decía textual: il popolo unito esichera contro il governo. Contro il governo. La traducción de Google salió: la gente está unida y se pone al lado del gobierno. ¿Vamos tomando conciencia cómo se mueve el enemigo? Esto lo escribió Arturo Terrizano. La trampa número 1, la alternancia. Para salir de la trampa debemos primero asumir claramente que no solo estamos inmersos en ella, sino que probablemente somos parte de ella. Segundo, comprender que como esta trampa fue construida meticulosamente a lo largo de los años, que atravesó todos los gobiernos y fundamentalmente como se naturalizó en nuestra cabeza, haciendo que aceptemos lo inaceptable. Recordemos que hemos sido testigos del perverso festejo generalizado por gran parte de nuestra clase política de la entreguista Constitución del 94, la total entrega y extranjerización de todos los recursos estratégicos territorios, el regalo a las empresas públicas, endeudamiento bestial, pago serial de ese fraude, etcétera, etcétera. La vigencia de las leyes de la dictadura del 77, de entidades financieras y de inversiones extranjeras no tocadas por todos los gobiernos democráticos, muchas veces lo dije eso yo, que permite a los bancos e inversiones extranjeras prácticamente todo. La ley también de la dictadura que permite el traslado de la jurisdicción a tribunales extranjeros. Esas dos cosas son de mantenerles Dios, tan vigentes hoy. Destrucción de los ferrocarriles y la marina mercante, la quinta flota mercante del mundo, casualmente en simultáneo. De la extranjerización perversa del territorio argentino, de la despoblación sistemática del campo, producto de la estafa de los transgénicos y la destrucción de los ferrocarriles y su éxodo definitivo a las villas, de la pérdida definitiva de la cultura campesina de la producción de alimentos, del silencio absoluto sobre el fallo del juez Ballesteros del año 2000, sobre el fraude de la deuda externa que ajoñaba en el Congreso desde entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Recién ahí, una vez asumida esta condición, podremos pensar cómo desarmarla para salir de ella. Siguiendo con mis escritos anteriores, quisiera hacer algunas declaraciones referentes a la alternancia. Primero, el neoliberalismo, cuyo dios es el mercado, es un sólido proyecto pergeñado décadas atrás por un ejército de los más brillantes y perversos cerebros, tecnócratas de las universidades del mundo, que lo aplican adaptándolo según los casos a los diferentes países. Caso Grecia, nuestro futuro inmediato. No tiene un líder específico, eso sí, lo pueden construir mediáticamente en muy poco tiempo. Todavía con Milei. Este sistema es brutal, sin anestesia, sin ley ni constitución. Es explícito. Su meta perversa es destruir a la brevedad lo que queda del Estado-Nación para apoderarse de todos sus recursos naturales territorios sin ningún intermediario. Su metodología es endeudar escandalosa y fraudulentamente al país con una deuda que crece exponencialmente de manera que sea totalmente impagable. Privatizar hasta el aire que respiramos, destruir el sistema previsional, precarizar perversamente el trabajo, desindustrializar sin piedad, dejar a la población en la más absoluta miseria.
En resumen, hacer un país inviable. Destrucción total de las Fuerzas Armadas. Total, ya no necesitan más como defensa de la patria luego de haber hecho el trabajo sucio. Dejando al país totalmente indefenso. En contraposición se arma hasta los dientes a la fuerza de seguridad, pues necesita un alto poder represivo. Para este proyecto, las 3/4 partes de los argentinos sobramos. De ahí al genocidio sistemático, hambre, miseria, destrucción del sistema de salud y de educación, pueblos obligados sin piedad, contaminación de las aguas, alimentos, etcétera, 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 un paso. 2. Populismo, cuyo dios es un líder sagrado endiosado. Es verticalista sin un proyecto visible. O sea, el movimiento se aglutina alrededor de ese líder que milagrosamente va a salvar al país, no de un proyecto. Sus cuadros provienen casi integralmente del peronismo, que incluyen, por ejemplo, a Menem, Cavallo y compañía, pero de eso no se habla. Este populismo se mueve dentro de la matriz neoliberal colonial, pues su intención no es de ninguna manera cambiar el sistema. Ataca los síntomas del sistema, pero oculta las causas. Por ejemplo, planes sociales para paliar la pobreza, pero jamás va a atacar las causas de la misma. Ningún sólido proyecto estatal de industrialización, como hicieron todos los países desarrollados al primer peronismo creador de genuinos puestos de trabajo. Ejemplo, teniendo astilleros no se reconstruye la flota mercante. La deuda no se audita ni se cuestiona, se paga rigurosamente, se la honra. Es triunfalista y se maneja con medias verdades y por supuesto no genera nuevos cuadros políticos. Sostiene el sistema, no lo deja caer, pero camina permanentemente en la cuerda floja tratando de conformar a todos. Se preocupa por la gente, ya que la palabra pueblo desapareció. Brega por la inclusión social, que es una dávida del líder, no por la justicia social, que es un derecho. Su fragilidad estriba en que muerto el líder en prisión o desacreditado, se destruyó el movimiento, así se alternan uno con otro. Pero, y a la vista de todos, naturalizaron totalmente y son cómplices del extractivismo, la mega minería a cielo abierto, los transgénicos, vaca muerta, presentada como salvación cuando solo es destrucción, fraude y entrega total. Las papeleras, la permanente destrucción del ecosistema, el envenenamiento del aire, las aguas y el de una de las mejores tierras del planeta. Todo esto son delitos gravísimos contra el planeta Tierra. Sostienen el fraude de la privatización, se mantiene mansamente dentro del CIADI la extranjerización del comercio exterior y la banca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nadie parece importarle. Sobre todo esto, silencio. Por supuesto, paga religiosamente el fraude de la deuda. Mientras uno juega al policía bueno, pagador serial, el otro al malo, endeudador bestial. Esto implica un pacto silencioso, neoliberal progresismo, ¿cuánto vengo diciendo yo, no? Transversal, aquí nadie se equivoca ni se olvida. Deberemos entender que los candidatos que nos presentan, pero que no nos representan, los elige previamente el poder económico global de manera que no haya ninguna posibilidad de algún cambio de fondo. De esta manera vivimos con la ilusión y solo con la ilusión que elegimos algo. Así podemos alegremente jugar a que estamos en democracia. Esto es lo que vi en Contacto. La derrota del gobierno ha sido aplastante, nunca vista. Ha sido intencional, buscada y planificada. Tiene un solo autor, presidente Cangallo a través de Alberto. Alberto ha logrado su objetivo, liquidar planificadamente al justicialismo. Es el mismo objetivo que Cangallo tiene desde la época de Tesaire. Alberto es Tesaire, Alberto es Cangallo. El próximo objetivo de Cangallo será a través de Massa, pasar el poder a Rodríguez Larreta para consumar la balcanización, destrucción y secesión de todo el país. Todo ello mientras estamos infiltrados y operados minuto a minuto por una legión de servicios nunca vista que ha generado una legión de disidencia hipercontrolada y autocontrolada. Todo ello mientras los bebés mueren descuartizados sin anestesia. Todo ello mientras la gente es enviada al chipeo. Si se sigue y se continúa en la necedad inconmovible y en la elegancia incontenible y no se enfoca realmente en el enemigo y sus secuaces locales, esto toma el cariz de una tragedia griega imposible de evitar. Para los más jóvenes, Tesaire fue el último vicepresidente de Perón, nombrado en 1954,
que pasó de ser el más obsecuente de general y evita apoyar la revolución libertadora. Y lo que este hombre lo compara con Alberto. Y esto lo opinó otro oyente. El gobierno kirchnerista, mientras te distrae con el no reconocimiento de la pérdida de las elecciones y el acto del miércoles, envió 160 decretos de necesidad y urgencia para que sean aprobados en el Congreso, aprovechando las mayorías que tiene hasta el 10 de diciembre. De ya que no cumplen con lo que llamamos necesidad y urgencia. La mayoría de los decretos, y acá está lo más grave, son para aprobar la construcción por parte de China de una base militar en la ciudad de Ushuaia, con la excusa de que va a ser una base antártica, que nada tiene que ver todo esto con la verdad. De ubicación coincide con la base naval más austral del mundo, que es nuestra y está mal mantenida. Esto no es un chiste. Presten atención, vamos a tener que meter mucha presión a estos delincuentes porque nos han vendido los chinos. Y esto forma parte del trato que han hecho por las vacunas. Lo acaban de informar por Radio Rivadavia, no es un invento mío ni una noticia falsa. Esto lo escribió Michael Snyder. Así es como pretenden llevarnos a no serás dueño de nada y serás feliz. Las piezas de rompecabezas pueden encajar de maneras inesperadas. Durante años la élite mundial nos ha estado diciendo abiertamente que algún día todos no tendremos nada, no tendremos privacidad y estaremos extremadamente felices con nuestra nueva utopía socialista. Pero exactamente, ¿cómo piensan hacer la transición a una sociedad así? ¿Vendrán y se llevarán todas sus cosas? No hace falta decir que hay millones y millones de personas muy enojadas que no van a entregar sus cosas a un grupo de socialistas. Entonces, ¿cómo van a superar ese obstáculo? Bueno, la verdad es que no necesitan llevar tus cosas para implementar sus objetivos. Todo lo que necesitan hacer es destruir el valor de su dinero. Si su dinero se vuelve inútil, comenzará a caer en la pobreza y no pasará mucho tiempo antes que se vuelva totalmente dependiente del gobierno. Y a medida que las cosas que tienes ahora se vayan gastando, no podrás reemplazarlas con el dinero sin valor que ahora tienes. Con el tiempo no poseerás prácticamente nada, pero probablemente no estarás muy feliz por ello. Una inflación tan alta es en realidad una herramienta de la élite mundial que puede utilizar para promover sus objetivos. La buena noticia es que no creo que la élite mundial alguna vez pueda lograr una utopía. La mala noticia es que no podrá lograr su utopía porque la sociedad occidental va a colapsar total y completamente durante los próximos tiempos venideros. Pero por ahora, la inflación será uno de los problemas políticos más candentes a medida que nos acercamos al 2022. Los socialistas de NBC News están tratando de ayudar a la administración Biden dándole un giro positivo a la crisis inflacionaria. De hecho, Stephen Rule de NBC está tratando de convencer a todos de que la inflación no es un problema, porque todos tenemos más dinero para gastar en estos días. Ellos son tan ignorantes como nosotros, ¿eh? La verdad es que la inflación está aumentando mucho más rápido en nuestros sueldos y eso significa que nuestro nivel de vida está bajando. Y la inflación es una de las principales razones por las que el índice de confianza del consumidor acaba de alcanzar el nivel más bajo de 2011. Si es de los que piensan que las cosas van mal ahora, espera, porque pronto empeorarán aún más. En este punto, el presidente de la Reserva de Minneapolis, Neil Kashkari, dijo el domingo que la inflación en Estados Unidos probablemente verá lecturas más altas antes de que las cifras disminuyan, mientras los estadounidenses lidian con el aumento de los precios en todo el país. La Reserva Federal ha perdido el control y el 2022 va a ser un año muy interesante desde el punto de vista económico. Lamentablemente, los que están en la parte inferior de la cadena alimentaria y económica son los que más se ven perjudicados. En este punto, muchos bancos de alimentos están realmente luchando para comprar suficientemente alimentos porque los aumentos de precios se han vuelto tan severos. Esto va para los ciudadanos populares acá también, ¿eh? El banco de alimentos más grande de Estados Unidos lucha por alimentar a la gente en medio de una tormenta perfecta de alza de los precios de los alimentos y problemas en la cadena de suministro. Kathy Fitzgerald, directora de operaciones de Freedom America, una organización sin fines de lucro que opera más de 200 bancos de alimentos en todo el país, dijo a Apple News que su red de bancos de alimentos ya se ha reducido debido a demandas sin precedentes impulsadas por la desaceleración pandémica del virus de la economía en este año. Y advirtió que se ha vuelto más difícil para su organización absorber la inflación de alimentos, lo que resulta en menos familias alimentadas en la temporada navideña. Acá
en vez de menos variedad alimentar, lo que se hace es bajar la calidad de la comida, porque se le echa más agua, más arroz, más pedido, para tratar de llegar a las cosas, ¿no? El índice ha subido un 22% en los primeros 9 meses del año y está a punto de lograr sus mayores ganancias hasta el gobierno del cuarto trimestre. El mercado tiene todos los ingredientes que alimentan la inflación en industrias, como los automóviles y los televisores, la creciente demanda de los compradores con liquidez en efectivo, la escasez de semiconductores, puertos y congestionados, con el irritante agregado de paro laboral en el mayor fabricante de máquinas agrícolas del mundo. El fósforo ahora está encendido y está encendido mientras hay una huelga. Tantos problemas han convergido todos a la vez. Algunos han utilizado el término de una tormenta perfecta para describir lo que estamos enfrentando, y creo que efectivamente es bastante apropiado. Vamos a hablar del metaverso de Facebook. ¿Se acuerda del anuncio del foro de Davos? ¿No tendrás nada y serás feliz? No puede decirse que fuera acogido con entusiasmo en las masas, que de hecho la criatura de Klaus Schwab optó por retirarlo en tiempo récord, aunque no antes de hacernos partícipes del futuro que nos preparan las élites a nosotros el pueblo. Después de todo, aún no estamos tan idiotizados como para no concluir que si los plebeyos no vamos a tener nada, será porque un puñado lo va a tener todo. Pero las Big Tech, convertidas ya en uno de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial y tecnológico, han salido a rescate para hacer olvidar esta metedura de pata. Lo ha hecho el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, con la presentación de Meta y su metaverso. Lo tendrá todo, pero será de mentira. El metaverso, para las masas que no quieren vender Meta, es un mundo de realidad virtual compartida en 3 dimensiones que será, nos cuentan, interactivo, inmersivo y colaborativo. No es que como el concepto de la tecnología sea novedoso, pero solo un gigante como Facebook, que ha creado una comunidad con más habitantes que ningún país en la Tierra, puede hacerlo verdaderamente común. Es la huida perfecta de la realidad. Una realidad que, de imponerse en las ideas globalistas de gran inicio, va a ser como para huir de ella a toda prisa, sin poder viajar, sin casa o coche propio, sin familia, cambiando la carne por gusanos o su versión artificial, sin seguridad en el empleo y, por supuesto, sin voz ni voto en las decisiones que determinan nuestras vidas. Como consuelo, en el metaverso de Zuckerberg podremos ser brillantes personajes, de capacidades ilimitadas, todos altos, rubios y con los ojos azules, codeándonos en selectos clubes virtuales con semidioses como nosotros. Mientras en el mundo real, las élites podrán seguir viajando en sus jets privados, comerán fantásticos chuletones de buey, darán a sus hijos una educación clásica, expurgada de la ideología woke, para sometimiento de las masas y tendrán en fin el planeta para su uso y disfrute. La llegada de Meta además va a preceder en solo un breve periodo de tiempo al mundo feliz de Internet de las Cosas y la tecnología 5G, por lo que todos los objetos, sin excluir nuestros propios cuerpos, estarán conectados a la red, es decir, permitirán una supervisión constante y en tiempo real de todo lo que hacemos y vivimos. Esto publicó Gaceta.es. Facebook es una de esas grandes empresas vinculadas al Gran Hermano, una pieza esencial en la partida de ajedrez para dominar nuestras mentes. De hecho, la empresa de Mark Zuckerberg cuenta con 2.900 millones de personas entre WhatsApp, Instagram o la propia Facebook. Más de 2.500 millones de mentes en manos de personas con no muchos escrúpulos, tal y como lo demuestran los grandes escándalos de los últimos años. En 2014 realizaron experimentos psicológicos con 70.000 personas, sin su conocimiento, como suele ser habitual, para saber de la forma más precisa cómo les afectaban las modificaciones realizadas en los flujos de noticias que se les presentaban. Solo 2 años más tarde, en 2016, Facebook fue decisivo en los resultados electorales de Estados Unidos, al no impedir la difusión de noticias que permitieron a Donald Trump alcanzar la presidencia, lo que se conocería en 2018 tras el escándalo de Cambridge Analytica, cuando se utilizaron las cuentas de 50 millones de personas durante el proceso electoral. Ese mismo 2018 también se supo que la empresa de Zuckerberg había estado compartiendo durante una década con Apple, Amazon y Samsung datos de los usuarios, sin que estos lo supieran. Efectivamente, el Gran Hermano quiere saberlo todo sobre nosotros, por el medio que sea, legal o ilegal.
porque saber nuestras comidas favoritas, nuestros gustos, nuestros hobbies, nuestras necesidades o nuestras localizaciones permite vendernos mejor aquello que en cada momento pudiéramos desear. Basta con realizar una búsqueda en Google sobre un tipo de comida, zapatos, coches o libros para que los siguientes anuncios tengan esa temática. Pero también basta que el gran hermano conozca nuestros gustos, miedos y debilidades para que nos envíen noticias falsas que nos conduzcan a votar un candidato determinado. Un candidato que, convertido en presidente, decidirá los impuestos que deben pagar y la legislación a la que deben someterse. La gran meta de Zuckerberg y del gran hermano. Esto se publicó Contrainfo. Esto publicó es visiontimes.com, que es la barbarie china. Escuchen esto, por favor. Los funcionarios de la provincia de Henan, en el centro de China, han publicado un calendario de tarifas y disponibilidad de los diferentes órganos donados. Y sin quererlo han puesto de manifiesto el abuso de los trasplantes a gran escala que se han producido con el apoyo del Partido Comunista durante décadas. El anuncio declaró que los órganos no tienen precio. Luego procedió a detallar el desglose de precios como costos incluidos para la evaluación de órganos y mantenimiento de la función, la adquisición, las pruebas, la preservación y el transporte. Las tarifas no son los precios de los órganos, ya que la donación de órganos es voluntaria y gratuita, decía el aviso, y enfatizaba que las tarifas enumeradas tenían como objetivo regular la venta de órganos y proteger los derechos de donantes de órganos y sus receptores. El anuncio de la provincia de Henan plantea una gran preocupación a la luz de la creciente evidencia de que en lugar de donantes de órganos dispuestos, la gran mayoría de los trasplantes de órganos realizados en China provienen de prisioneros asesinados encarcelados por su fe religiosa o actividades políticas. En particular, la industria china de trasplantes de órganos se disparó en los años inmediatamente posteriores al inicio de la persecución del Partido Comunista Chino a Falun Gong en 1999. Una disciplina espiritual de la escuela Buda practicada por unos 70 a 100 millones de chinos en este momento. Investigaciones y testimonios posteriores se han vinculado a la industria china de trasplante con el asesinato en masa de practicantes de Falun Gong. Vamos a hablar un poco de la tensión que hay en Europa. Miles de inmigrantes ilegales reuniéndose en diferentes rutas a lo largo de la frontera con Polonia. Esto no es inmigración, es una invasión, un ataque orquestado. Los inmigrantes acampados en la frontera polaca han comenzado hace minutos a atacar la valla y a arrojar piedras a los agentes de policía polacos. Los polacos respondieron con gas y granadas paralizantes. Se está utilizando un cañón de agua. El ataque fue tan repentino que hay poca duda de que fue provocado por alguien del lado bielorruso. Polonia dice que no dudará en usar armas contra los inmigrantes si es necesario.
This is Poland, Poland. I have children. I want to go to Poland. I don't. Ucrania inflige el duro golpe militar a las fuerzas de Luhansk en el Donbass. Rusia despliega misiles S-400 a 100 kilómetros de frontera con Ucrania. Boris Johnson advirtió a Rusia por su aventurerismo militar en la frontera con Ucrania. En medio de crecientes tensiones, el primer ministro británico dijo que sería trágico para el Kremlin pensar que se puede ganar algo con un despliegue de tropas. El psicólogo norteamericano Stanley Milgram comprobó que el 80% de los humanos carecen de recursos psicológicos y morales para resistirse a la orden de la autoridad, sin importar la legitimidad de la orden. Solo el 20% tiene capacidad de crítica, por ello cuidado con las mayorías. La estupidez es un enemigo del bien, mucho más peligroso que la maldad, porque mientras se puede luchar contra el mal, enfrentarlo, desenmascararlo, aunque con la fuerza si fuera necesario, el mal contiene siempre la semilla de su propia destrucción. Contrariamente, no hay defensa posible contra la estupidez. La protesta y la fuerza de las ideas son inútiles contra ella, ya que la estupidez no se presenta dispuesta a la razón. Si hechos comprobados y evidentes contrastan el prejuicio de un estúpido, éste los considera simplemente casuales y los ignorará, considerándolo excepciones, obteniendo así una autocelebración de sí mismo. Así el estúpido se convierte fácilmente en un individuo peligroso, ya que no hace falta mucho para que se convierta en agresivo. La estupidez requiere una gestión mucho más atenta que el mal. No se debe tratar de razonar con él, en cuanto inútil y peligroso. Si queremos saber cómo salir bien parados delante de la estupidez, hay que tratar de conocer su naturaleza. No es un defecto intelectual, sino moral. Hay personas de grande intelecto que son irremediablemente estúpidos, otros intelectualmente limitados, pero para nada estúpidos, lo cual indica que la estupidez sea adquirida más que congénita. Adquirida en ciertas circunstancias en que los hombres se convierten en ridículos o permiten a los otros de convertirse en tales. La estupidez es menos común en los solitarios o los asociales que en los individuos o grupos condenados a la socialización. Parecería que fuese un problema psicológico más que psicológico, sociológico más que psicológico. Según el teólogo Dietrich Bonhoeffer, cada revolución violenta, política o religiosa, produce una explosión de estupidez en una gran proporción de la población. El poder de uno tiene gran necesidad de la estupidez del otro. No es de que particulares capacidades humanas como el intelecto vengan a menos, pero parece que bajo el impacto aplastante del poder, el hombre sea privado de esa independencia interior y renuncia más o menos conscientemente a una posición más autónoma en la cual valorar por sí mismo el nuevo estado de las cosas. El estúpido suele ser generalmente cabeza dura, pero no nos debe inducir a pensar que sea independiente. En las conversaciones con él se percibe cómo es imposible hablar personalmente. Uno se encuentra delante de frases y eslogan que han adquirido poder sobre él. Está ciego y bajo un influjo donde su propia humanidad se ha prostituido y es explotada por los verdaderos dueños de la narración. Una vez que ha cedido su voluntad, se ha convertido en un medio o instrumento. No habrá límite al mal cuando el estúpido se prestará a ejercer.
Durante estos actos no será consciente del mal que está provocando, no entenderá de estar haciendo el mal. Ahí está el peligro de la explotación diabólica de la estupidez humana, que puede hacer un daño irreparable. Solo un acto de redención interna puede liberar a un hombre de la propia estupidez, y hasta que eso no ocurre, cada intento de instruirla será inútil. Esto lo envió un oyente. Hoy me he puesto a pensar en las muchas modas que están vigentes en la actualidad, que vienen y van y se viven cada día. Una de ellas sin duda es el amor a distancia, las relaciones y la oferta de conocer a personas a través de internet y redes sociales. Tan inciertas, tan carentes de realidad, puedes elegir a alguien por medio de fotografías y una breve descripción de su vida y sus intereses y su pasatiempo, como un catálogo. Si tienes suerte aparecerán los candidatos posibles, los más idóneos de acuerdo a los algoritmos arrojados por una app. Todo esto se ha venido en crecimiento en los últimos años y a raíz del inicio de la pandemia, en otros días, mucho más. Tenemos mucho el anhelo de encontrar una pareja, un compañero de viaje, un amigo ideal, lo más cercano posible a lo que los estereotipos que la sociedad exige. Más sin embargo, nuestra realidad es totalmente diferente e incierta mientras no puedas relacionarte directamente de persona a persona, mirando los ojos, observando gestos, conociendo formas de pensar y de sentir genuinas. Una bella tradición de tomar un café con una amena charla para convivir, para conocerse, reír y perder el miedo a relacionarse verdaderamente con alguien más. Y no hablo ni me refiero de tener sexo a la primera cita para conocerse, muy respetable para que así lo elige, pero eso no es conocerse de verdad. Esos son solo ganas que nada tienen que ver con los sentimientos, lo que nos hace verdaderamente humanos. Parece que ahora la moda es solo atracción sexual y no de la de enamorar el alma con conversaciones reales, cartas que ahora se han sustituido por mails, poesías, canciones, preguntar e interesarse genuinamente por conocer a la otra persona. Ahora todo se reduce a emojis, memes e insinuaciones sexuales que nada tienen que ver con el amor, ya que estos nunca podrán sustituir el calor de un abrazo, un beso, una caricia, una cara de alegría o una hermosa sonrisa. Tal parece que ahora el amor verdadero ha pasado de moda y sus demostraciones son ahora obsoletas. Ya no ilusionan, ya no hacen vibrar el alma ni alimentan sueños verdaderos, de esos que sí se realizan, que sí se hablan y se consiguen para realizarlos juntos en pareja, entre dos. Tal parece que ahora le tenemos miedo al amor, de mostrarnos vulnerables o de comprometernos de verdad. Buscamos ideales, pero no hallamos a nadie que cubra nuestras expectativas, porque no queremos lidiar con la pérdida de tiempo que conlleva conocer a alguien. El amor en redes sociales hoy en día no nos garantiza nada, ni felicidad ni estabilidad, pero nos puede ayudar un poco para no dejar morir la ilusión del alma por encontrar un buen amor, un amor bonito, un buen compañero de viaje. Si nos damos tiempo y la oportunidad para conocer debidamente a las personas con quienes nos relacionamos y tenemos el cuidado de saber elegir a la persona correcta, podemos encontrar a aquella que sí se arriesgue y quiera conquistar nuestro corazón. Bueno, escuchen esto que es terrorífico. Es el experimento Universo 25. Es uno de los experimentos más terroríficos de la historia de la ciencia, que a través del comportamiento de una colonia de ratones es un intento de los científicos de explicar las sociedades humanas. De idea del Universo 25 vino el científico estadounidense John Calhoun, quien creó un mundo ideal en el que cientos de ratones vivirían y se reproducirían. Más específicamente, Calhoun construyó el llamado paraíso de los ratones, un espacio especialmente diseñado donde los roedores tenían abundancia de comida y agua, así como un gran espacio habitable. Al principio colocó 4 parejas de ratones que en poco tiempo comenzaron a reproducirse, lo que provocó que su población creciera rápidamente. Sin embargo, después de 315 días, su reproducción comenzó a disminuir significativamente. Cuando el número de roedores llegó a 600, se formó una jerarquía entre ellos y luego aparecieron los llamados miserables. Los roedores más grandes comenzaron a atacar al grupo, con el resultado de que muchos machos comenzaron a colapsar psicológicamente. Como resultado, las hembras se protegieron y a su vez se volvieron agresivas con sus crías. Con el paso del tiempo, las hembras mostraron comportamientos cada vez más agresivos, elementos de aislamiento y falta de ánimo reproductivo. Hubo una baja tasa de natalidad y al mismo tiempo un aumento de la mortalidad en roedores más jóvenes.
Entonces apareció una nueva clase de roedores machos, los llamados ratones hermosos. Se negaron a parearse con las hembras o lucharon por su espacio. Todo lo que les importaba era comer y dormir. En un momento los machos hermosos y las hembras aisladas constituían la mayoría de la población. Con el paso del tiempo, la mortalidad juvenil alcanzó el 100% y la producción llegó a 0. Entre los ratones en peligro de extinción se observó homosexualidad y al mismo tiempo aumentó el canibalismo, a pesar de que había abundancia de comida. 2 años después del inicio del experimento nació el último bebé de la colonia. Para 1933 había matado al último ratón del universo 25. John Calhoun repitió este experimento unas cuantas veces más y cada vez el resultado fue el mismo. El trabajo científico de Calhoun se ha utilizado como modelo para interpretar el colapso social y su investigación sirve como punto focal para el estudio de la sociología humana. Y otro experimento social. Esto lo escribió Horacio Rivara. Camboya, 1975. Un grupo de políticos comunistas educados en la Universidad de la Sorbona en París, capitaneados por Pol Pot y apoyados por China, tomaron el poder, iniciaron un programa de ingeniería social, un nuevo orden. El primer paso fue el miedo. Los medios de comunicación anunciaron que los norteamericanos se disponían a bombardear las ciudades. La mayoría lo creyó y entró en pánico. Una minoría dudó. Era cierto que Estados Unidos había bombardeado en años anteriores algunos valles de Camboya, en el marco de la guerra de Vietnam, pero ya se habían retirado del sudeste asiático. El gobierno acusó a los que dudaban de negacionistas, de espías, y no se eliminó. El segundo paso fue la confusión. Informes de prensa anunciaron que bombardeos B-52 habían destruido 100 Riep, con bombas de fósforo blanco. Otros, en cambio, decían que la ciudad atacada fue Battambang, y con bombas convencionales. Y el tercer paso fue la solución. El gobierno los cuida y les ordena dejar las ciudades. Millones de personas abandonaron sus casas y se fueron al campo, arrastrando sus maletas. En el camino los soldados le quitaron las maletas. No tendrás nada, pero serás feliz. El cuarto paso fue la pérdida de la individualidad. Obligaron a todos a entregar sus ropas, que fueron reemplazadas por prendas todas iguales de color negro. Las prendas eran iguales para hombres y mujeres. Desexualización y androginia. Sin casas ni comida, la gente comenzó a morir a decenas de miles, reducción poblacional. Pero no alcanzaba para crear al hombre nuevo, decidieron matar a todos los profesionales y a todos los alumnos secundarios y universitarios por considerarlos irrecuperables. Y los pelotones de fusilamiento obligaban a niños de primaria a disparar contra sus compañeros de secundaria. Toda persona que leyera era peligrosa, así que se decidió matarlos. Claro, que nadie reconocía ser lector. ¿Cómo descubrimos a los que leen?, preguntaron a Pol Pot. Es fácil, contestó. Los lectores usan gafas. Así que se mataron a todos los compañeros que usaban anteojos, unos 200.000. También se prohibió reír, hablar más de 2 minutos con la misma persona y las relaciones sexuales sin aprobación del Estado. Se debía tramitar un permiso. La población camboyana cayó de 8 millones de habitantes en 1975 a 5 millones en 1979. La ONU guardó silencio, incluso apoyó al gobierno de Pol Pot. Las organizaciones de derechos humanos guardaron silencio. La prensa, silencio. Solo 2 periodistas de todo el planeta denunciaron lo que pasaba. Uno del Washington Post y otro del New York Times. Ambos fueron ridiculizados y despedidos. El horror terminó gracias a que la Unión Soviética estaba preparando las Olimpiadas de Moscú en 1980. Competencia que corría el riesgo de fracasar porque en muchos países del bloque occidental se negaron a enviar sus delegaciones en repudio por la invasión de Afganistán. Así que la Unión Soviética solicitó a Camboya el envío de sus deportistas. No podemos concentrar por no tenemos deportistas. No es necesario que ganen medallas, solo que compitan para hacer número. No entienden. No es que no tenemos deportistas de élite, no tenemos ningún deportista. Tenemos que eliminar a todo camboyano que practique algún deporte. Así como los lectores son un peligro para el sistema, porque piensan, los deportistas lo son porque tienen fuerza y voluntad. Eso fue la gota que rebasó el vaso de la paciencia soviética. Una Camboya vacía de población no servía a sus intereses, tampoco su gobierno sea pro-chino. Así que la Unión Soviética ordenó a Vietnam, su estado satélite, invadir y ocupar Camboya. Las tropas encontraron ciudades fantasmas, abandonadas y millones de esqueletos en los campos. Ahí sí
La ONU y el periodismo cómplice derramaron sus lágrimas de cocodrilo. ¡Qué horror! Nunca lo sospechamos. Así concluyó el experimento realizado en un país pequeño y periférico del nuevo orden mundial. La élite tomó nota. Muy bien, pensaron. La gente reaccionó de acuerdo con lo planeado. Pueden mejorarse algunas cosas. El bombardeo puede ser reemplazado por algún pinchazo extraño. La gente se cree todo. Solo hay que esperar el momento propicio. Bueno, vamos a terminar. Crisis financiera mundial. Evergrande se dirige a la quiebra en días, y acá de joda. La esquizofrenia argenta tuvo en la noche del domingo una de sus crisis más notables. Festejaron los que perdieron, festejaron los que ganaron, los libertarios quedaron terceros y festejaron, la izquierda salió cuarta y festejó. Esper se sintió Kennedy por 10 minutos, Milei ingresó a la casta política que odia pero que ahora le da bienvenida, Tolosa nunca estuvo tan contenta de poder quedarse en la quietud de su barrio privado por lo menos 2 días y no tenía que ver con los medios, con los pobres y con los votantes que ya votaron. Vidal se disfrazó de la pasionaria y se cree que el 2023 está cerca. Larreta, Santilli y Manes miran con cierto entusiasmo otros tríos famosos y se ilusionan. Si pudieron los Panchos, los Tres Chifladas, los Vigip, ¿por qué con nosotros? Randazzo quedó fuera de todo y celebró el triunfo de la democracia. Santoro dijo que le dieron vuelta a la elección, nadie le contestó y lo corrigió. Ya era tarde, el catering estaba agotado. El oficialismo se quedó sin quórum en el Senado y celebró un gran triunfo. Y Alberto convocó una gran marcha multitudinaria que cuesta 51 millones de pesos sin que nadie pregunte quién lo paga. Para el miércoles pasado, en Plaza de Mayo, para seguir festejando que habían salido segundos en la provincia, haber perdido capital por un margen muy grande, la derrota de Santa Cruz, la casa matriz de los Kirchner y otros duros golpes terminales como en Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Jujuy. A Juntos le descontaron casi 4 puntos en la provincia y festejaron. El conurbano no falló. Cuando tiene que estar, están. Cristina no fue al búnker por una recomendación médica que llegó pocos minutos después de las 18. Alberto habló como el gran líder que no es. Desde Olivos y era Clark Kent, moderado, calmo, peinado, leyendo, convocando un acuerdo con todes y esperando nos dijo que ahora sí arranca su gobierno y que estamos obligados a tener confianza y esperanza. Tiene bajo la manga un programa plurianual para el desarrollo sustentable que nos dará a conocer en diciembre, casi como un regalo de Papá Noel que alegrará la Navidad del 2021, y las que siguen hasta el fin de los tiempos de todos nosotros. Después se puso la capa, fue al búnker y habló como Superman. Volvió el militante que trabaja de presidente, volvió el peronista que se agiganta y se pone al frente de los muchachos que lo bancan para la liberación. Pero a él con algunas dudas y desconfianza. Sigamos, arrancó. El lunes con más preguntas que respuestas, con más dudas que certezas, con ganas de llorar y de reír. Argentina, esquizofrenia al palo. Es lo que hay. Tómalo o déjalo. A la gente no le gusta el folclore, menos a los jóvenes. Pero viene el caso. Hay una vieja samba que dice: no hay cielo como el cordobés. Le dejo un corto video de ese cielo, el viernes pasado, por si alguno todavía tiene dudas. Buenas noches. ¿Qué es eso? ¿Qué está bien esa nube?